En este vídeo voy a mostrar otro método más para tener permisos root. Ya hemos visto varios tutoriales para tener roots con la aplicación Magisk. También hice un vídeo con la aplicación KernelZoo y ahora le toca el turno a la aplicación Apatch. Además de ver cómo tener root con esta aplicación, también mostraré si es capaz de pasar la comprobación Play Integrity Checker. Fijaos que ahora sin root solo me marca una comprobación en verde, a ver si conseguimos que muestre en verde alguna más. Este método que vamos a ver, al igual que los demás como Magisk o KernelZoo, también tiene como requisito tener el bootloader desbloqueado. Así que como este paso es distinto según la marca, busca el tutorial para desbloquear el bootloader para tu modelo de Android. Lo primero que haremos es ir a la web del proyecto que está en GitHub y aquí abajo tenemos acceso a todas las versiones de la aplicación. Descargo la última y la instalo. Apatch te permite tener root en versiones de kernel que van desde la 3.18 a la 6.1. Este Motorola en la aplicación me marca que tiene la 4.14, así que está dentro del margen. La versión del kernel también aparece en los ajustes del teléfono junto a la versión de Android. Al igual que en Magisk, con Apatch debemos modificar o parchear desde aquí el archivo boot.img de nuestro sistema. Llegados a este punto hay dos formas de tener permisos root. Una sin recovery, que ya he explicado en otros vídeos, en la que tenemos que buscar la imagen boot.img que se encuentra dentro de la ROM, es decir, te tienes que descargar la ROM por internet y extraes el archivo boot.img que vamos a modificar. Luego ese archivo modificado lo flasheamos, es decir, instalamos el archivo modificado usando una consola de comandos de Windows o una consola de comandos de un teléfono Android. Pero para este vídeo todo va a ser mucho más fácil porque voy a usar un recovery personalizado y esto simplifica todo bastante, como ahora veremos. Por cierto, también dejaré varios tutoriales para instalar un recovery TVRP usando un PC o usando otro Android. Cuando hayamos iniciado en modo recovery, entramos en backup y marcamos la casilla boot. Y ahora aquí yo le voy a poner un nombre como boot original, por ejemplo, para acordarme, para saber que es el boot del teléfono. Y creamos la copia deslizando aquí. Si quieres dejar el teléfono como estaba o no te funciona este método, siempre puedes restaurar la copia desde aquí. Bueno, pues ahora reiniciamos el teléfono. Y vamos a entrar en Apatch, aquí en seleccionar imagen y por defecto TVRP te va a almacenar las copias en la carpeta TVRP. Así que entramos y en estos tres archivos vamos a seleccionar este que es de varios megas, 67 megas, los otros son de varios kilobytes, así que selecciono este que es el más grande. Y aquí debemos poner una clave de 8 letras al menos y debe incluir al menos un número. Ponemos una que nos acordemos, esta que veis u otra, y aquí pulsamos en iniciar. Y ahora lo que está haciendo es modificar el boot y creará un archivo nuevo en la carpeta download. Entramos de nuevo en el recovery, pulso en install y aquí en la carpeta download me debe aparecer un archivo .img que se llama Apatch Patched, así que lo seleccionamos. Aquí marcamos boot y en el caso que tenga tu teléfono dos slots, marcamos esta casilla y flasheamos el teléfono con el boot modificado. Reiniciamos el teléfono y ahora en Apatch nos pedirá que introduzcamos la clave, que en mi caso puse superclave 8, vosotros ponéis la que hayáis puesto. Pulsamos en Android Patch y ya tenemos completamente funcional la aplicación. Antes debemos otorgar manualmente los permisos root a las aplicaciones que tú quieras. Podemos instalar módulos al igual que en Magisk. Yo voy a instalar dos módulos para mejorar la comprobación de Play Integrity, que me daba una sola comprobación en verde. Así que entro en GitHub y en el desarrollo de Play Integrity Fix. Y me dice que para los que tienen root con Apatch antes deben instalar el módulo Thijix Next. Así que descargo la última versión y vuelvo atrás y descargo también el módulo Play Integrity Fix.
Con estos dos módulos descargados, vamos a la aplicación App-Patch, entramos en la zona de instalación de módulos y voy a instalar primero Thieves Next, que lo tengo aquí en la carpeta Download. Me pedirá reiniciar el teléfono, pero antes instalo el otro módulo, Play Integrity Fix. Y ahora sí que tenemos que reiniciar. Ahora si paso la aplicación Play Integrity Checker, si marca 2 en verde, la tercera opción, el propio desarrollador del módulo dice que actualmente no puede pasar la comprobación en verde, ya tengas instalado Magisk o cualquier otra aplicación de este tipo. Me despido hasta el próximo vídeo.